Buenos días, este es nuestro primer trabajo para la clase de nutrición en neumología. Los integrantes del video son Metzi Flores, Enrique Almazán, Naomi Hernández y Yesenia Aragón. Buenos días, arrancamos este programa del día de hoy, la hematosis, el único noticiero que te lleva hasta la hematosis. Muy bien, el día de hoy comenzaremos con una sección programada por el doctor Enríquez. Veremos qué nos trae el día de hoy. Lo escuchamos, doctor Enríquez. Gracias, Naomi. Bueno, el día de hoy vamos a ver el sistema respiratorio. Este está compuesto básicamente por dos pulmones y una serie de vías aéreas que los comunican con el exterior. Entendemos que todas estas vías aéreas se van ramificando, o sea que comienzan como ramas o conductos más grandes hasta hacerse más pequeños y alcanzar los espacios aéreos más pequeños, que son llamados alvéolos. Este sistema respiratorio es uno de los sistemas encargados de la oxigenación de todas las células del organismo. Podemos decir que el sistema respiratorio tiene como meta dos principales funciones: la distribución del aire y el intercambio gaseoso. Además de estas funciones, tiene otras funciones adicionales como son la filtración, el calentamiento y la humidificación del aire filtrado. Y también, por último, tiene participación en la regulación del pH del cuerpo. Primero tenemos a las fosas nasales. Cavidades o fosas nasales son pares separadas por un tabique óseo y cartilaginoso. Cada cavidad está comunicada por delante con el exterior a través de las narinas. Y por último están las coanas, que son aberturas nasales en forma de embudo. Tienen como función la filtración del aire, el calentamiento y la humidificación. Después tenemos a la faringe. La faringe comunica a las cavidades nasal y oral con la laringe y el esófago. Permite el paso del aire de los alimentos. Se encuentra por detrás de las cavidades nasal y oral y de la laringe y se divide en tres regiones: la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe o hipofaringe también se puede mencionar. Después tenemos a la laringe. Es la parte de la vía aérea que se encuentra entre la orofaringe y la tráquea. Está formada por placas irregulares de cartílagos hialino y elástico y sirve como conducto para el paso del aire y se le conoce como el órgano de la fonación. Tenemos a la tráquea, que es un tubo corto y flexible. Mide de 2.5 centímetros de diámetro y aproximadamente 11 centímetros de longitud. Esta permite el paso del aire y cuya pared contribuye al acondicionamiento del aire inspirado. Se extiende desde la faringe hasta la mitad del tórax, donde se divide en dos bronquios principales o primarios. Ya dicho esto, decimos que los bronquios, ya dijimos, la tráquea se divide en dos ramas, que forman a los bronquios principales o primarios. Normalmente se les llaman bronquios fuente derecho e izquierdo. Una vez que te introduces en el hilo pulmonar, cada bronquio se divide en bronquios lobales. Cabe destacar que el pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos, mientras que el derecho se divide únicamente en tres. Los bronquiolos son los segmentos broncopulmonares. Se subdividen a su vez en lobulillos pulmonares y cada lobulillo le llega a un bronquiolo. Ahora tenemos a los acinos pulmonares, que son unidades estructurales aún más pequeñas que forman el lobulillo y cada uno consiste en bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio y alvéolos. Y podemos concluir que la unidad funcional más pequeña de la estructura pulmonar es la unidad bronquial respiratoria, la cual consiste en un solo bronquiolo respiratorio y los alvéolos, que envían el aire y donde ocurre el intercambio gaseoso. Y por último tenemos a las pleuras. Estas son membranas cerosas que tapizan a los pulmones facilitando sus movimientos. Son dos hojas, es externa parietal y la interna visceral, y su función principal es de lubricante para que ambas hojas interactúen y mantengan contacto con el pulmón con la pared torácica. Ya como resumen, tenemos que existe la porción conductora. Esta se divide en las cavidades nasales, rinofaringe, laringofaringe y la tráquea, y los bronquios principales. Estos tienen como función únicamente que pasen el aire hasta la porción respiratoria.
Esta porción se divide en bronquios respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares y los alveolos, en el cual ocurre el intercambio gaseoso o la hematosis. Muchas gracias. Ahora pasamos con mi compañera Naomi. Muchas gracias, doctor Enríquez. Sin duda utilizaremos esa valiosa información. Ahora es el momento de la sección del ¿Sabías qué? En esta ocasión tenemos la siguiente pregunta. ¿Sabías que en la nariz tenemos una zona especializada que tiene que ver con el control de las emociones y con la memoria reciente gracias al olfato? Efectivamente, el órgano del olfato tiene sus receptores en la parte superior de la cavidad nasal, en la túnica mucosa. Está constituido por una vía nerviosa que involucra 3 relevos neuronales. La primera neurona está localizada en la túnica mucosa de la cavidad nasal, la segunda en el tubo olfatorio y la tercera en la corteza olfatoria. Esta última hace parte del rinencéfalo, el cual a su vez es un componente del sistema límbico, que tiene que ver con el control de las funciones viscerales, las emociones y con la memoria reciente. La parte de la cavidad nasal relacionada con el olfato es la región olfatoria y se sitúa por encima de la concha nasal media, tanto en el septo de la nariz como en la pared lateral. Presenta un epitelio no ciliado y glándulas de secreción serosas llamadas glándulas olfatorias. Los receptores del olfato son las células neurosensoriales olfatorias, que corresponden a neuronas bipolares, cuya prolongación periférica es la que se proyecta hacia la cavidad nasal, termina en un copete o penacho de cilios llamados pelos olfatorios. Por debajo del lóbulo frontal del cerebro se encuentra el bulbo olfatorio, donde se sitúan las neuronas con las cuales hacen sinapsis los nervios olfatorios. El recubrimiento de mielina de las neuronas le da el color amarillo a la región olfatoria pituitaria amarilla. Los axones de estas segundas neuronas se agrupan para formar el tracto olfatorio, que cursa hacia atrás por debajo del lobo frontal y termina adhiriéndose en estrías olfatorias medial y lateral. La estría medial lleva las sensaciones olfatorias inconscientes hacia el lóbulo frontal, en tanto que la estría lateral conduce las sensaciones conscientes hacia el lobo temporal, hipocampo y giro olfatorio lateral. ¿Sabías que en la nariz tenemos una barrera defensora que nos protege de invasores e impurezas? Así es, ahora hablaremos de la región vestibular. Esta región se encarga principalmente del filtrado. Para entender cómo se lleva a cabo, tenemos que visitar el vestíbulo nasal. Esta ligera dilatación situada por dentro de la apertura del orificio nasal. Está cubierto por piel con glándulas sebáceas sudoríparas y gruesos pelos llamados vibrisas, que dificultan el paso de impurezas contenidas en el aire inspirado. Ahora, ¿sabías que alguien nos protege del frío aquí dentro? La pituitaria es una membrana mucosa que tapiza internamente las fosas nasales. En ella se distinguen 2 regiones diferentes, la pituitaria roja o respiratoria y la pituitaria amarilla u olfatoria que ya vimos. La pituitaria roja o respiratoria recubre el meato inferior y la mitad del meato medio. Es de color rojo debido a la gran cantidad de vasos sanguíneos que presenta y su función es la de calentar y humedecer el aire que pasa a los pulmones para evitar que llegue el frío y que las vías respiratorias se resequen. Ahora sigamos con nuestra sección del ¿Sabías qué? ¿Sabías que contamos con 4 cavidades que reducen el peso del cráneo y que de esta manera logramos una mayor resistencia a los traumatismos faciales? Así es, tenemos estas cavidades denominadas senos paranasales. Estos huesos huecos distribuyen fuerza a otras áreas. En esta zona se lleva a cabo la producción de moco gracias a las células caliciformes. En estos espacios huecos, donde pasa el aire por el interior de los huesos que rodean la nariz, se produce secreción mucosa que drena hacia la nariz. Si la nariz está inflamada, puede bloquear los senos paranasales y causar dolor, y a esto le llamamos sinusitis. Gracias. Eso es todo. Ahora vamos a la sección del clima, presentada por la señorita Jess. ¿Cómo están los pulmones en México, Jess? ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Nos encontramos aquí en la hematosis, en la sección del clima. En Tijuana nos encontramos con una precipitación de lobulillos pulmonares, al igual que en Sonora. Es la unidad funcional del pulmón. Está compuesta por el bronquiolo terminal, la parte sino, que está conformada por el bronquiolo intrapulmonar, el saco alveolar y los alveolos. Dentro de sus características es que es una subsegmentación del pulmón, de los pulmones.
Su función es recibir aire rico en oxígeno a medida que viaja por las vías respiratorias y albergar el intercambio gaseoso. En la parte central del país tenemos al mediastino. El mediastino es el espacio anatómico localizado en medio de los pulmones. Se encuentra delimitado por los pulmones hacia los lados, el esternón y las costillas hacia adelante y la columna vertebral hacia atrás, separando al abdomen por el diafragma. Afortunadamente, en Coahuila, en Durango, en Sinaloa, en Zacatecas, en Oaxaca y en Chiapas cesaron las bajas concentraciones de oxígeno y el estado se encuentra en hematosis. Consiste en un intercambio de oxígeno y del hidróxido de carbono entre el aire alveolar pulmonar y la sangre capilar, destacando que los pulmones son los encargados de la respiración celular y la verificación de la hematosis. En Tamaulipas las cisuras continúan, ubicando 3 cisuras en el pulmón derecho y 2 cisuras en el pulmón izquierdo. Estos surcos largos y profundos forman hasta ahora 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 lóbulos en el pulmón izquierdo, el lóbulo inferior y el lóbulo superior. Por otra parte, en el Océano Pacífico se está formando un gran fenómeno, visto cada medio segundo a una velocidad que alcanza los 200 km por medio segundo, la membrana alveolo-pulmonar, que se avecina hacia el norte del país, tocando ya el día de hoy el estado de Sinaloa, aumentando la oxigenación en este. Esto se debe a que el MAP es donde se efectúa el intercambio gaseoso a través de difusión de los alvéolos. Vemos que esta membrana viene resguardada por 6 capas, de un espesor muy delgado de tan solo 0.5 micras, aunque teniendo en cuenta los 400 a 600 millones que posee el pulmón del mar, eso es muy vasto y ocurre en distintas zonas cuando la concentración es menor o mayor. Bueno, las capas que contiene este fenómeno es una fina capa de líquido que cubre el alvéolo y que contiene el surfactante. Es esta capa de aquí y lo secreta la célula alveolar tipo 1. El surfactante pulmonar está compuesto por 80% fosfolípidos, 12% proteínas y 6% lípidos. Otra capa es el epitelio alveolar, la membrana basal alveolar, el espacio intersticial, la membrana basal capilar y el endotelio capilar. En las paredes alveolares existe una gran capa continua de células epiteliales, las cuales son de 2 tipos. Las tipo 1 son las encargadas de la oxigenación del intercambio gaseoso, son las más abundantes y conforman más del 75% del total. Desempeñan además un papel fundamental en el intercambio gaseoso, pues son muy delgadas y generalmente impermeables al agua. Por su parte, las células alveolares tipo 2, que ya las mencionábamos ahorita, son cuboides, son estas, y se sitúan en las uniones de los tabiques alveolares. Asimismo, poseen gran actividad metabólica, la mitad de la cual está dedicada casi exclusivamente a producir y almacenar el surfactante pulmonar. Otro de los elementos que acompañan este fenómeno es el macrófago alveolar. Viene fagocitando desde el mar de Cortés aquellas partículas de carácter extraño que hayan ingresado por su camino hasta este punto. Como primera fila de defensa, los macrófagos son capaces de regular el reclutamiento de neutrófilos y la pérdida de sus funciones de la barrera alveolo-capilar. Por último, en el sur del país, estados como Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Cuernavaca y Morelos transcurren por un episodio de atrancosis. La atrancosis es la coloración de pigmento negro a los bronquios y sucede por una exposición prolongada al dióxido de carbono. Podemos ver que en los demás países tenemos ahorita una hematosis, incluso en los estados de Oaxaca y Chiapas, ya que son estados tropicales. Y bueno amigos, esto es todo por nuestra sección del clima. Nos vemos en el próximo episodio y gracias por sintonizarnos. Muchas gracias, señorita Yes. La información de las coanas nos evitará cargar con suéteres este verano. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas que nos han preguntado nuestros usuarios por las redes sociales. La señorita Metzli nos lo dirá. Hola, bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. Recuerden que cada día yo respondo las preguntas que ustedes me envían por Twitter. Así que hoy vamos a comenzar. Bueno, Laura nos pregunta qué es la hemoglobina y qué papel juega en el sistema respiratorio. Bueno, la hemoglobina es una proteína rica en hierro que se encuentra dentro de los hematíes, los glóbulos rojos o eritrocitos, y que les confiere su color rojo característico. Ahora, a través de la sangre y gracias a nuestra respiración, la hemoglobina transporta oxígeno desde los pulmones a nuestros diferentes tejidos y órganos. Asimismo, también se transporta el dióxido de carbono resultante del metabolismo hacia los pulmones, y esto va a ser posible que sea eliminado. Este va a ser un proceso indispensable para el funcionamiento normal de nuestro organismo.
Ahora, tenemos que tener bien en claro que una molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno. Realmente la hemoglobina tiene una gran capacidad para el transporte de oxígeno. Ahora Eduardo nos pregunta ¿qué es la inspiración y qué es la expiración? Para esto voy a llamar a que venga una persona al foro y es el doctor Enríquez. Bueno, el doctor Enríquez nos va a ayudar a que esto se vea de una manera más clara. Hola doctor Enríquez, buenas tardes. ¿Puede por favor inspirar? Sí. Como nos damos cuenta, cuando una persona inspira, el diafragma y los músculos intercostales se van a contraer. Esto va a hacer que el tamaño de la cavidad torácica aumente, lo que provoca un aumento en el volumen y una disminución de la presión, causando así la entrada de aire a nuestros pulmones. Ahora, cuando una persona expira, como ven, nuestros músculos inspiratorios se relajan y va a disminuir el tamaño de la cavidad torácica, por lo que también va a disminuir el volumen y va a aumentar la presión, provocando de esta manera la salida del aire. Muchas gracias, doctor Enríquez. De nada. Ahora, Esmeralda nos pregunta, ¿qué son los volúmenes pulmonares? Bueno, tenemos 4 tipos de volúmenes pulmonares. Tenemos el volumen de corriente, que es el volumen de aire que se inspira o inspira en cada respiración normal, como por ejemplo en este momento que tú estás viendo este video. Y se maneja que es igual o aproximadamente a 500 mililitros en un adulto. Ahora también tenemos el volumen de reserva inspiratoria. Es la cantidad de aire que puede inspirar luego de una inspiración normal y habitualmente es igual a o aproximadamente a 3.000 mililitros. También tenemos el volumen de reserva expiratoria. Esta es la cantidad extra o adicional que puede salir durante una expiración forzada. Normalmente es igual o aproximadamente a 1.100 mililitros. Y por último tenemos el volumen residual. Es el volumen de aire que se queda en nuestros pulmones después de una inspiración más forzada. Es aproximadamente 1.200 mililitros y hay que tener bien en cuenta que este volumen residual no va a poder salirse de los pulmones. Y bueno, la última pregunta es de Carlos. Carlos nos pregunta, ¿qué papel juega el sistema nervioso dentro de la respiración? Bueno, hay que tener bien en claro que el bulbo raquídeo forma parte del sistema nervioso. Y lo que va a hacer este bulbo raquídeo es que va a participar en la respiración al enviar señales al nervio olfatorio para que se lleve a cabo de esta manera este proceso que es la respiración. Y este es un mecanismo voluntario e involuntario. Bueno, hasta aquí vamos a dejar las preguntas del día de hoy. Recuerden enviarnos todos los días sus preguntas para aquí contestarlas. Hasta luego, gracias. Qué preguntas tan interesantes. Síganos enviando sus preguntas y les daremos las respuestas. Ahora para finalizar vamos a una exclusiva, el nuevo sencillo de DJ Metzli titulado SR. Vamos a verlo. El sistema respiratorio es el encargado del intercambio gaseoso. Está formado por un conjunto de órganos, llegando hasta los famosos alvéolos. Ahora voy a explicarte el conjunto de órganos integrantes. Para la entrada de aire normal tenemos a nuestra fosa nasal. En las fosas nasales se realizan pasos esenciales. El aire es filtrado, humidificado y hasta calentado. De aquí sigue la faringe, dividida en nasofaringe, orofaringe y hipofaringe. Por ella pasa el aire y los alimentos. ¿Y qué crees? Se encuentra situada en el cuello. Prosigue la laringe, tiene una importante participación, pero para esto tienes que tener bien claro su ubicación entre la laringofaringe y tráquea, logrando una protección frente a la aspiración. Con unos 11 centímetros de longitud tenemos a la tráquea en la quinta vértebra dorsal. Gracias a ella el aire puede llegar y su función es sencilla pero básica para la vida. En el extremo inferior la tráquea termina dividiéndose en dos, dando origen a los bronquios principales, para luego el pulmón tener más ramificación. De esta forma se ubican los bronquios lobares, pero aquí no termina, esto sigue ramificándose formando bronquiolos hasta formar el alvéolo pulmonar. Ya deja de batallar y apréndete este rap. Y eso fue todo, amigos. El día de hoy estuvimos aprendiendo varias cosas. ¿Quisiera darnos un repaso, doctor Enríquez? Sí, bueno, como conclusión podemos decir que el sistema respiratorio es muy importante. Gracias a él ocurre la hematosis, el intercambio gaseoso, y está compuesto por diversos órganos. Por mi parte aprendimos las regiones, la región vestibular, cómo las vibrisas impiden el paso de sustancias patógenas a la nariz,
como la pituitaria roja tiene esa característica, ya que es una zona muy vascularizada que de esta manera calienta el aire. También aprendimos sobre la región olfatoria, como la pituitaria amarilla tiene esa característica porque las neuronas están cubiertas por mielina. Y también estuvimos aprendiendo algo con usted, señorita Jess. Sí, por mi parte aprendimos diversos conceptos que nos van a ayudar a entender el funcionamiento y la fisiología del pulmón, como los lobulillos pulmonares, que es una unidad funcional del pulmón. Sin embargo, este también tiene unidades anatómicas, como los alvéolos, y dentro de los alvéolos se encuentran partes importantes, que es donde ocurre la hematosis, el intercambio gaseoso, que debe de atravesar por 6 membranas capilares, las cuales todas tienen una función en específica que van a lograr la hematosis. Una de estas capas muy importante que evita que se colapsen los alvéolos y que la respiración se pueda llevar a cabo y se pueda verificar es el surfactante pulmonar. Y las células también que excreta el alvéolo, como las células de tipo 1 y las células de tipo 2. Y por mi parte vimos básicamente la importancia que tiene la hemoglobina como transportadora de oxígeno. Vimos también los volúmenes pulmonares, que está el volumen residual, el volumen de corriente, el volumen de reserva expiratoria, el volumen de reserva inspiratoria, y también los movimientos que hacen posible la respiración, que es la expiración y la inspiración. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.